Amigos de Contexto, como en esta pandemia es costumbre, grabamos desde nuestras casas, Julio Ortega Tous y yo, y hoy tenemos el tema de las elecciones norteamericanas que están planificadas para el 3 de noviembre, con dos candidatos, bueno, hay otros candidatos, pero sabemos que la contienda será entre Donald Trump y Joe Biden. Por un lado, Donald Trump con una economía fuerte durante estos 4 años, siendo esta su fortaleza para estas elecciones. Sin embargo, con esta pandemia del COVID-19, pues todo ha cambiado, hay mucho desempleo y la economía está en un momento de desesperación. Esto puede favorecer tremendamente a Joe Biden, quien es una persona, un político de mucha experiencia, pudiéramos decir que todo el tiempo, toda su vida la ha dedicado a la política, ha sido precandidato a la presidencia en 2 ocasiones, ha sido senador de Delaware, vicepresidente de Obama en los 2 periodos, de manera que es una persona con muchísima experiencia. Como invitado en esta ocasión tenemos a Leo Pérez Minaya, quien es el representante y fundador del Partido Demócrata en la República Dominicana y ha dirigido las 5 campañas pasadas en nuestro país. Bienvenido, Leo Pérez Minaya. Buenos días, Mónica y Julio. Encantado de estar en su programa. Nosotros los demócratas estamos muy esperanzados. Tenemos un buen candidato y las condiciones que están pasando mundialmente del coronavirus y las condiciones económicas no son favorables para el señor Trump. De hecho, siempre hay que decir la fecha cuando estamos grabando porque los números cambian dramáticamente. Estamos grabando hoy, 29 de abril. Y hoy amanece el país, nuestra nación, con unas cifras horribles. De los 3 millones y pico de infectados que hay mundialmente, el 33% lo tiene nuestra nación. Más de 1 millón de norteamericanos están infectados. Pero también de los muertos, también estamos llegando, pasamos ya los 59,000 personas fallecidas. Y eso es el 25%, eso es el 25% de todos los muertos mundiales. Y pero lo grave esto, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que nuestra nación se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Nació el virus en Estados Unidos? No. Lo que pasa es que este es un quebranto que hay que atacarlo inmediatamente. Todos los días, para que ustedes entiendan, al presidente de los Estados Unidos, antes de que salga el sol, tienen que estar los jefes de inteligencia, con los jefes, todos los jefes de inteligencia y militares, dándole, antes que salga el sol, al presidente, verbalmente y por escrito, un informe de inteligencia de qué pasó el día anterior. Eso es lo que se llama Presidencia Daily Briefing. Eso es una religión. ¿Qué pasó las últimas 24 horas? Para que él pueda hacer sus decisiones en cuanto a la seguridad nacional. Señores, durante enero y febrero, las agencias de inteligencia le hicieron 12 reportes que venía una pandemia, y que era una cosa terrible. De hecho, para que se sepa, Obama tenía una oficina dentro de Casa Blanca para bregar con los asuntos de pandemia. Pero como Donald Trump tiene una cosa enfermiza con la cosa, desmanteló en el 2018, desmanteló la oficina dentro de la Casa Blanca, miembro del Consejo Nacional de Seguridad, que brega con pandemia. Entonces, mientras las oficinas de inteligencia le daban el informe, Donald Trump le decía al público, no, espérate, yo tengo todo esto controlado. Totalmente controlado. Mira, un infectado, por eso no es nada. 15 infectados, tú verás que de 15 no pasa. Usted verá que ya en abril desaparece como milagrosamente. O sea, ya no vamos a tener problema. Mire, señor Trump, ya estamos a final de abril, el 29 de abril.
no solamente que no desapareció, que hay 59,000 muertos en nuestra nación y somos el epicentro mundial. De hecho, los 59,000 muertos significan más para que la gente tenga una idea de los muertos en la guerra de Vietnam. Sí. Fueron 40, de la guerra de Vietnam, una guerra que se peleó desde el 1955 al 75, 19 años peleando la guerra, donde se murieron más de 59,000, 47,000 muertos norteamericanos en combate y el resto 11,000 o 12,000 civiles. Entonces, lo que él decía, no, que yo tengo todo eso bajo control, etcétera, etcétera. Aquí no que, señores, miren lo que ha pasado eso. Nunca, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha tenido un quebranto más grande que este. Pero si usted le suma a esto que está aquí, si usted le suma esto que está aquí, el problema económico que va a tener nuestra nación es una cosa seria. Señores, en el último mes se perdieron 26 millones de empleos. 26 millones de empleos. Y se espera que en los próximos meses esto llegue a 40 millones de personas que han perdido el empleo. Hoy mismo el Departamento de Comercio por la mañana acaba de decir que el Producto Bruto Interno, o sea, la producción nacional, lo que Estados Unidos produce en bienes y servicios, se ha caído 4.8. No lo digo yo, lo dice el Departamento de Comercio hoy. Y se espera que el próximo trimestre, mayo, junio y julio, el Producto Interno Bruto de nuestra nación se va a caer entre 20 y 40%. Entonces tú tienes millones de personas desempleadas, el producto en el suelo. Bajo esas condiciones, este señor todos los días se presenta a hablar lo que llaman allá un friendly talk, a cosas bellas. Ya estoy haciendo una cosa tremenda, yo estoy resolviendo, usted verá que ya esto se va a resolver. Y un montón, señores, de disparate todos los días. Mientras él dice eso, las encuestas están diciendo que viene en caída libre. Viene en caída. Donald Trump, la aceptación andaba en 47. En un mes, ya Donald Trump amaneció esta mañana 42.3% de aceptación. 42. Hacía tiempo que yo no veía la aceptación de Donald Trump, menos de 43. Anda en 42. Eso lo tiene a él desesperado, porque ayer en las encuestas a nivel nacional, la encuesta dice que Biden le está ganando 50-40. Yo sé que falta mucho, que faltan 6 meses, y las encuestas ahora solamente es un indicador, pero señores, para una persona que no es todavía el candidato, que está metido en un basement, en un sótano, que no sale del sótano hablando con la gente, le lleve 10 puntos al presidente de Estados Unidos, sin salir, sin ser el candidato. Entonces, pero no solamente eso que le lleven las encuestas, sino los indicadores. Como ustedes saben, en Estados Unidos no se gana a base de votos pelados, porque si no, Hillary Clinton hubiese sido la presidenta, que sacó 3 millones de votos más que Donald Trump. Donald Trump es un candidato de minoría, y esa cosa lo tenemos que resolver algún día. Pero se gana a base de los colegios electorales. Y si usted también analiza eso, también está perdido. Las encuestas que se han hecho a nivel de cómo van los pleitos en los estados que llaman allá battleground, o sea, aquellos estados que se está peleando, todo está perdiendo Donald Trump. Florida lo está perdiendo, Wisconsin lo está perdiendo, Pensilvania lo está perdiendo, Michigan lo está perdiendo, Ohio lo está perdiendo, Iowa lo está perdiendo. O sea, los estados que él ganó en las elecciones pasadas, todo lo está perdiendo, y los 10 puntos. Por ejemplo, es importante saber, como se habla en Estados Unidos votan, para que ustedes tengan una idea, 140 millones de personas. Y cuando yo te digo que Biden le lleva 10 puntos, son 10 por 1.4, estamos hablando de 14 millones de votos. O sea, va 14 millones de votos, es prácticamente imposible rebasar. Vuelvo y repito, faltan 6 meses. Estas encuestas lo que te está diciendo son unos indicadores, pero yo prefiero estar arriba por 10 puntos que estar abajo. Y las proyecciones es que la parte económica se va a agravar, la parte de la pandemia, eso dice que está cediendo. Y yo quisiera hablar de esto.
porque él dijo ayer en una entrevista, ya se terminó, ya la pandemia se... No, oh, no, 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 no. Y Julio y Mónica, oigan ese indicador. Una pandemia cesa cuando usted tiene 14 días consecutivos bajando, 14 días consecutivos bajando los índices de mortalidad y los índices de infección. Por ejemplo, si en República Dominicana se mueren 50 personas, para decir un número, 50 personas, usted tiene que tener 14 días 50, después se murieron 48, después se murieron 42, después se murieron 39, después se murieron 35. Cuando usted tiene 14 días bajando, es que tú dices que tú tienes controlada la pandemia. En Estados Unidos no hay un estado, uno, que haya logrado bajar 14 días consecutivos. Y este señor dice que ya se terminó. Entonces, todo lo que dice es es todo al revés. Si es así, él dice lo contrario. Y entonces, todos los días tiene montado dentro de Casa Blanca lo que llaman un happy talk. Happy talk que le pone las cosas rosy a la gente. No, aquí no está pasando nada, todo va muy bien. Usted verá que es el país más, el país más grande del mundo. Y fíjense ustedes la ironía. En una pandemia, cuando salvamos una pandemia a nivel global, y tú tienes que tener ayuda de los países. Un señor que durante 3 años lo que ha hecho es hostigar a las otras naciones. A Europa acabando con ella, con Canadá acabando, no ratificó la cosa del Tratado del Norte con Canadá y con México, no ratificó el Tratado del Pacífico, no lo tumbó, no firmó el Acuerdo de París del calentamiento mundial. O sea, Estados Unidos del acuerdo con Irán. Exacto, sí, tumbó el acuerdo, o sea, un desprecio y un desdén totalmente por la comunidad internacional. En el momento que se necesita más la cooperación, y es tan pechú que tumba, dice, porque tiene que echarle la culpa a alguien, ¿no? A la pandemia, eso es culpa de la Organización Mundial de Salud de las Naciones Unidas. Le quitó la ayuda de 500 millones, en el momento que más se necesita la ayuda y el intercambio de información con la comunidad mundial. Entonces, fíjense ustedes, todo es un contrasentido. Todo es al revés. Miren, ya yo tengo como un PhD con Donald Trump. Cuando él dice una cosa, yo me quedo pensando, pero señor, era contrario que tenía que hacerlo. Oye. Leo, vamos a la pausa y volvemos enseguida. Ok. Bien, amigos, continuamos esta entrevista virtual con Leo Pérez Minaya sobre la situación de los Estados Unidos, la situación del impacto de la pandemia y también las perspectivas para las próximas elecciones presidenciales de noviembre y de algunos gobernadores y de renovación de la Cámara de Representantes y parte del Senado. Pero fundamentalmente es lo que se centra el debate es en la elección presidencial. Decíamos en el segmento anterior, decía Leo, que el impacto de la crisis ha conllevado un cataclismo en la economía norteamericana. En el primer trimestre, que no fue totalmente impactado por la pandemia, hubo una caída del 4.8% de la actividad económica y según las proyecciones del propio Departamento del Comercio y de organismos multilaterales e internacionales, el PIB de los Estados Unidos podría estar siendo afectado entre 30 y 40% el próximo mes.
Pero también decía Mónica en la introducción de la entrevista que la economía iba muy bien, que Donald Trump iba muy bien en su política económica hasta la crisis del coronavirus. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ya la economía norteamericana presentaba síntomas de ralentización. En todos los países industriales, las proyecciones de crecimiento eran muy, en el caso de la Unión Europea era del 0.1 positivo, y en el caso de los Estados Unidos un decrecimiento, una ralentización con relación al crecimiento anterior bastante agudo. Ahí hay muchos elementos que analizar, pero ese no es el caso de este programa. Lo que hizo el virus fue acelerar y diríamos dinamitar totalmente las bases de esta economía anterior, que un político dominicano llamó la economía de casino. En el año 2005, el expresidente George Bush, republicano también, hizo una intervención en una reunión de asuntos de salud de los Estados Unidos, de una asociación de salud nacional, en la cual manifestó su preocupación por la posibilidad de que una pandemia impactara a los Estados Unidos. Eso produjo que organismos oficiales de los Estados Unidos hicieran un informe bastante completo al presidente, informe que fue heredado por el presidente Barack Obama. Y Barack Obama, por ahí anda un video, no sé si lo han visto en las redes, Barack Obama retomó la preocupación y más allá creó una unidad de prevención y preparación para casos de pandemia en el Consejo de Seguridad Nacional. Esa unidad fue disuelta por Donald Trump. Casi inmediatamente llegó al poder, lo que dejó a los Estados Unidos, que tiene un sistema sanitario muy especial, porque depende del privado mucho, de los estados. De hecho, ese es uno de los temas de discusión antes de esto en la primaria demócrata, el sistema sanitario, el sistema de salud en los Estados Unidos y la creación de un sistema más abarcador y más comprensivo. Pero indudablemente que lo que hizo el coronavirus fue, primero, el presidente Trump lo subestimó a un nivel de que era como un país que tenía una cúpula de vidrio que nada podía entrar por ahí. La Organización Mundial de la Salud, a la cual acusa hoy en día, dio una alarma mundial el día 30 de enero y declaró que esto podía tener un carácter mundial. De hecho, lo dijo el director general, en América Latina no había un solo caso en ese momento. En África no había un solo caso. Y en Estados Unidos solo habían 15 casos. 15 casos de contagiados y 0 muertos. Pero el gobierno de la República Popular China informó a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre del 2019 y a los Estados Unidos, antes que a cualquier otro país individualmente, el 3 de enero del 2020. Y todas esas llamadas cayeron en oídos vacíos, en sacos rotos. Al contrario, el propio presidente Trump comenzó a minusvalorar el efecto que esta crisis podía tener dentro de los Estados Unidos. Y como bien decía Leo en el segmento anterior, hoy los Estados Unidos no solamente ha sido afectado, sino que es el centro de la pandemia, con casi 60.000 muertos y más de 1 millón de afectados. Y no hay perspectiva de que esto va a ceder en los próximos semanas o meses. Entonces se ha presentado un debate. ¿Se abre o no se abre la economía? Porque el problema es que ahora Donald Trump está tirándole el problema a los gobernadores.
Ellos son los responsables de los test, ellos son los responsables de atender de los materiales que en muchas ocasiones no llegaron, o el FEMA, que es la Agencia Federal de Emergencia, no proveyó. Es decir, hay una situación en la cual se está pasando a un juego político con el tema de la crisis, y acusar a los gobernadores y a las autoridades demócratas, como aquí está pasando con el Peregrino, que están acusando al PRM de ser el responsable, claro, guardando las distancias. Yo pienso que no sería de desdeñar, Leo, esta actitud de Donald Trump de querer, diríamos, responsabilizar primero a China, después a la OMS y en último a las autoridades demócratas de Nueva York, porque si uno mira las cifras, donde más muertos hay en Nueva York. En Nueva York, en New Jersey y en esa zona donde más... Ahora bien, Julio y Leo, ¿hasta qué punto también realmente las autoridades de cada estado tienen el control de la situación de cada estado para tomar las medidas particulares en cada uno de los estados? Porque también eso es una realidad. Mira, Julio ha mencionado un aspecto muy importante. Es que Trump no acepta asumir ningún tipo de responsabilidades. Primero se pasó enero hablando el virus ese chino, un virus chino, y iba a los rallies después que pasó el impeachment. Entonces decía, y como la forma teatral que él lo hace, coronavirus. Entonces, burlándose del eso. Solamente hay un infectado, solamente hay 15. Yo tengo bajo control esto. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo se pone hasta las agencias de inteligencia a averiguar, porque tiene que echarle la culpa a alguien, que los chinos, no, que eso salió de un laboratorio, que eso fue una arma biológica que mandaron. O sea, ¿cómo se le cae? Porque China le avisó a la Organización Mundial de Salud. Entonces... A los Estados Unidos directamente. Correcto. Después se le echa a los demócratas. No, que es un hoax. Que ese virus lo han traído los demócratas. Oiga usted eso. Después imposible. Después entonces los gobernadores. Primero dijo en una confrontación que él tiene autoridad. Yo tengo la autoridad. Yo puedo intervenir cualquier estado. Él de Nueva York le dijo, ojo, cuidado, aquí usted no va a intervenir. Porque la gente tiene que entender cómo la composición, la estructura de los estados. Son 50 estados. Pero cada estado es como si fuera un país, que tiene un presidente, que allá le llaman gobernador al presidente, que tiene una legislatura, que tiene un sistema, hasta una Suprema Corte de Justicia, tiene todo, es un país. Entonces, tiene una Guardia Nacional. Se está jugando una política. Por ejemplo, Mitch McConnell, que es el presidente del Senado, dijo, lo que hay que hacer es un bailout con Nueva York, o sea, que se declare en quiebra. Y le dijo, y recuérdese que Mitch McConnell es el senador por Kentucky. Cuomo, que es el senador por Nueva York, le dijo, mire, usted dice que yo me declare en quiebra. Vamos a ver quién aporta más. El estado de Nueva York aporta al gobierno federal más de 39 billones de dólares. O sea, de la ayuda que recibe el gobierno federal más lo que ellos aportan, la diferencia es más de lo que aporta Nueva York al presupuesto federal de la nación. Kentucky, que de mi mandor, lo que hace lo contrario, pone una parte y recibe más. O sea, lo contrario. Nueva York pone más de lo que recibe y Kentucky recibe más de lo que aporta. Entonces, hay un juego político ahí. Y Trump le pasa la responsabilidad a los estados, porque si la pandemia vuelve a una segunda ola, no, esos son los estados que tienen la responsabilidad. O sea, hay un juego político, porque la realidad fue
como no atendió y no siguió las recomendaciones de la agencia de inteligencia del país, y vuelvo y digo, todos esos muertos son de él, que la gente esté clara. Los 59,000 muertos que tenemos en nuestra nación al 29 de abril, todos esos muertos y todos esos infectados, más de 1 millón, son de Donald Trump. Y por cierto, que se estima, como no se han hecho pruebas, en nuestra nación no se han hecho pruebas, se estima que los infectados es 10 veces más de lo que dicen mundialmente. En otras palabras, que en Estados Unidos puede haber ahora mismo, no 1 millón de infectados, puede haber 10 millones de infectados de la población de 320 millones de personas. Y si hay 10 millones de infectados, mira, Julio y Mónica, esto va a durar para largo. Va a venir el verano, va a venir el otoño, va a venir el invierno y se va a incrementar los problemas. Por eso es que si tú combinas la cuestión de la pandemia con la cuestión de los problemas, con los problemas económicos y la posible la segunda ola. Es más, yo no creo que es segunda ola porque la primera no se ha terminado. Punto. Se dice que la segunda ola en invierno podría ser mucho más peor. numerosa. Señores, volvemos a lo que dijimos. Yo no sé si lo tuvimos que repetir, la cuestión de que tiene que tener 14 días. Sí, eso, sí, dilo, explícalo. No, tú lo dijiste ya. Porque tiene que estar 14 días reduciéndose para... Reduciendo, no sé, porque tuvimos que... Uno se confunde. No sé, o sea, ningún estado en Estados Unidos, pues repito, sale de este trance si no tiene 14 días disminuyendo los infectados y los muertos. La suerte es que las elecciones de Estados Unidos serán en noviembre y no habrá dado tiempo a que el invierno haga estragos en lo que sería una segunda ola de este contagio. Porque si no, tuvieran que hacerse por correo. Y ponle tú que todos los años, que todos nosotros tenemos que vacunar contra la influencia, que siempre viene de los países nórdicos, todo el mundo aquí lo sabe. Entonces, puede combinar la influencia con esa pandemia. Así tenemos que ir a la pausa, Leo, y venimos con el último segmento y pudiéramos hablar de cuáles son los temas que están en la palestra para abordar con mayor ímpetu, ¿verdad? El tema presidencial, por ejemplo, migraciones, salud, como bien ustedes han dicho, como mencionó Julio, él pues trató de borrar todo lo que había hecho Barack Obama en ese sentido, migraciones, salud, economía. ¿Cuáles son esos temas que Joe Biden tiene que repuntar con ellos? Volvemos. Leo, ¿qué nos dices respecto a esto? No. En cuanto a cuáles son los programas que el Partido Demócrata tiene, mira, esta pandemia ha servido para que nuestra nación ya entienda por fin que nuestro programa sanitario es muy deficiente. Todos los países del mundo más o menos desarrollados tienen dos cosas resueltas, que son los problemas de educación y de salud. Usted va a Italia, Bélgica, Francia, usted le pasa algo, usted va a un hospital. En Estados Unidos, el que se enferma quiebra. Si no tiene... Mire, lo que pasa es que los seguros de salud están muy atados al empleo. En otras palabras, tú tienes un buen empleo, tú ganas $200,000 al año, tú tienes un buen seguro de salud. Pero el que no está trabajando no tiene cobertura sanitaria. No tiene cobertura. Tiene el Medicare. Para pagar el hijo mío paga $1,500 al año. Imagínate tú. Perdón, mensual.
No, me equivoqué. $1,500 mensual por su esposo y sus 2 niñas. Mensual. Igual casi que lo que paga por la hipoteca. Entonces, tiene toda la, pero es sumamente caro. Entonces, la persona que no está trabajando o que tiene un salario muy bajo no tiene cobertura sanitaria. Y entonces, eso es lo que trató de impulsar Hillary, no pudo. Obama sí lo pudo hacer. Y lo que ha hecho este señor es recortar los programas. Es más, intentó, yo no sé si tú te recuerdas, Julio y Mónica, intentó tumbarlo totalmente. Sí. Totalmente. Iba a acabar con el problema, con el programa sanitario de Obama, por un voto de John McCain. Sí. Faltaba un voto para decidir. John McCain muriéndose, salió del hospital, entró al Senado y tiró ese voto en contra para que Donald Trump no eliminara los programas sanitarios. Por poco nos coge esta pandemia a nosotros, sin un programa sanitario cero. Entonces, una de las cosas que hay que arreglar es esa en nuestra nación. Hay que arreglar, señores, también el sistema de votación. No es el único país del mundo, en democracia, que la minoría gobierna sobre la mayoría. Con la cuestión esa de colegios electorales. ¿Cómo es posible que Hillary Clinton saque 3 millones de votos más que Donald Trump y Donald Trump sea el presidente? Y puede ser que un día que haga 8 millones de votos más y entonces va a ser el presidente. Eso hay que arreglarlo. Y hay que arreglar muchísimas cosas. Ya Estados Unidos, otras cosas que tienen que hacer para la cuestión de relaciones exteriores. Nosotros en nuestra nación ya no somos referentes para nada mundialmente. Porque nosotros mismos, la cooperación internacional está totalmente en el suelo. No ratificó el Tratado de Libre Comercio del Norte, no ratificó el Pacífico, tumbó un esfuerzo de la humanidad, señores, un esfuerzo de la humanidad de 186 países, señores, 186 países, después de 21 años de negociación, llegan a un acuerdo para el calentamiento mundial. Y cuando se va a ratificar, el único país del mundo, de los 186, Estados Unidos, por este señor que dice que no lo ratifica. Entonces, no, Estados Unidos entró. Lo que pasa fue Obama no entró cuando va a la firma, sí, que tenía que ser ratificado, no lo ratifica, se retira. Entonces, esa es una de las cosas. Y otra cosa, esta epidemia, Julio y Mónica, hay una relación, yo estoy convencido que hay una relación entre el medio ambiente y la aparición de estos virus. Claro que sí. Hay una relación directa. Si usted no resuelve el problema de medio ambiente, del calentamiento mundial, van a venir que sé yo cuántas enfermedades. Entonces, no tiene conciencia porque este presidente no cree en la ciencia. Él gobierna por instinto. Por eso es que cada que toma una decisión, al otro día tiene que echarla para atrás. Entonces, así no se puede. Entonces, tenemos que tomar otra vez el camino de las relaciones, principalmente con la Comunidad Europea. La primera reunión de la Comunidad Europea, Donald Trump se apareció con una factura. ¿Usted no se recuerda? Con una factura. Él llegó a la reunión. Él llegó a una reunión y dijo, me deben dinero. ¿Que le deben qué? No, ustedes no están poniendo el dinero necesario para la seguridad. Y cuando los países sí, no fue en la Comunidad Europea, fue en la OTAN. En la OTAN, la OTAN. Sí, pero que la OTAN tiene que ver con la comunidad. Tiene que ver con Europa, con la Comunidad Europea, ¿no? Entonces, los países dijeron, no, pero eso se aprobó, se va a aumentar, pero se va a desmontar en varios años. No, me tienen que pagar ahora. Entonces, no se puede. La seguridad nacional peligroso este cambio de nuestro país está muy unida a la cooperación internacional. Estados Unidos no puede ser mira cuántos años tenemos. ¿Tú sabes lo grande de Afganistán? 19 años metido ahí. 19 años estamos metidos en Afganistán. Y el resultado, nada. En Irak, perdón. Invadimos un país de Irak supuestamente que tenían armas de destrucción masiva cuando entramos ahí. Un desastre. O sea, yo creo que Biden tiene que retomar las cuestiones sanitarias y de la
recomposición también del orden internacional. Esos son para mí los dos factores más importantes. En este momento. No, y en el debate de los demócratas, previo al inicio de la pandemia, que fue bastante intenso, el tema central y fundamental era el sistema de salud. El planteamiento de crear un sistema de salud nacional de un solo pagador y que cubriera a toda la población de los Estados Unidos, como es en cualquier país desarrollado, como es en los países europeos, como es en Japón, como es en Corea. Es decir, cada uno tiene su característica, pero en general hay un sistema que responde. En Estados Unidos no. Yo viví en Canadá, yo fui diplomático en Canadá y el sistema canadiense es un sistema fabuloso, lo mismo que en Inglaterra. No es un problema de socialismo, es un problema de racionalidad de las ciudades humanas en la actualidad. Y otro punto importante, Julio, tú que eres economista, es la cuestión del déficit presupuestario de la nación. Es una cosa horrible. Donald Trump coge lo primero que hace es que baja los impuestos. Baja los impuestos a los ricos sin ellos pedirlo. Sí. Pero ¿cómo lo baja? Baja a base de suprimir cerca de 200, 300 programas sociales. O sea, suprime 200, 300 programas sociales para bajar los intereses de las cosas. Y mete a la nación en un déficit de $1 trillón por año. 1 trillón, para que la gente entienda. El presupuesto de nuestra nación es 4 trillones, 3.8, cerca de 4 trillones de dólares anual. Este señor mete un déficit de 20% los primeros 3 años. Y ahora, cuando viene el problema grande de la pandemia y del desempleo, entonces emitiendo dinero que eso no tiene nombre. El problema es que ese cálculo se había hecho tomando en cuenta que iba a crecer la economía, y ahora que va a decrecer, ¿cómo se va a solucionar esto? Pero tienen que hacer ahora los fondos que han de emergencia, 2.2 trillones. 2.2, y después a 15 días hay que meter otro de 500 billones de dólares. Entonces, el trillón de dólares que teníamos, casi 3 trillones adicionales, ¿qué pasa? Así no se puede, o sea, imprimiendo papeletas. Eso tiene, pero la Julio, crisis eso tiene consecuencias. Fue así que se salió de ella, fue imprimiendo papeletas también. Entonces, no puede ser, Mónica, eso no puede ser. O sea, entonces, a mí lo que me da risa es, antes de que pasara todo esto, el milagro de Trump económico, la tasa de desempleo en 3.8. ¿Milagro de qué? Fue Obama, que tuvo 97 meses consecutivos creando empleo. Y Donald Trump se monta en esa ola. Se monta en esa ola y sigue y la política que tenía Obama y sigue la creación de empleo. Pero no fue nada. Donald Trump hizo totalmente lo que me digan a mí alguien aquí. Una medida, una. No ha pedido una. ¿Qué ha hecho Donald Trump para activar la economía de nuestra nación? Ninguna. Cero. Hay un problema, Leo, que se está discutiendo mucho en los Estados Unidos, y es la llamada reapertura de la economía. Donald Trump ha insistido desde el principio. Él no quería la cuarentena, ni quería el cese de las actividades para detener la pandemia, porque los cierres que han habido en el mundo entero, no solo en China, no solo en Corea, no solo en España, en Italia, en Francia o donde fuera, o en Gran Bretaña, ha sido por voluntad de los gobiernos de querer dañar la economía, sino ha sido por que la única forma, al no existir una vacuna, no existir un tratamiento conocido, la única forma es el aislamiento físico de la gente, que le llaman social, pero más que social es físico. Ahora el debate es que Trump está empujando a muchos gobernadores. Primero era que él podía decidirlo, después Sí. se aclaró de que no, de que tenía que ser una decisión de cada gobernador. Del Estado. Ahora hay gobernadores como el de Georgia, que es republicano, y el de Nebraska. Nebraska, hay varios. Hay como 5 o 6 estados que ya han decidido que ya no pasó y que vamos a abrirlo.
vamos a abrir las economías. Eso lo que podría hacer es agravar Totalmente. la situación de la pandemia y Sí, incrementar los contagiados e incrementar los muertos también. sí, señor. No solamente Estados Unidos lo está haciendo, Julio, hay otros países que ya lo están haciendo también. No, pero no es. Quizás tienen un poco menos el pico. Lo que están haciendo es la llamada desescalada, Sí. dejando que la gente salga a pasear en la calle, que lleve a los niños a un parque, eso es otra cosa. Porque en el caso de Europa era un encierro total, es todavía, absoluto. En Estados Unidos nunca fue un encierro. Yo tengo una hija que vive en Nueva York y ella me dice, no, yo puedo salir, inclusive el software está funcionando, todo el tiempo ha estado funcionando. Pero en los países europeos fue un encierro absoluto y total. Y te llevan preso si te encuentran en la calle. Una multa te ponen. Una multa grandísima. Exacto. Yo tengo otra hija que vive en Barcelona y me dice, voy a ver si hago tal cosa ahora, porque si me agarra la policía en la calle me pone una multa. Y grande. Y grande. Eso no es lo que ha pasado en los Estados Unidos. Inclusive, algunas actividades no esenciales se han mantenido en el caso de los Estados Unidos. Pero ahora lo que están planteando es ya terminar. Inclusive han habido grupos de estos de locos con armas en la mano que han salido con bandera, que ellos van para la calle. Vamos para la calle. Bueno. Julio, la fuerza de choque que tiene Trump dentro de la Casa Blanca de salud, ya le eliminó a Fauci y a la otra. Ya no lo lleva. Porque le está diciendo que no, que esto va a seguir. Entonces, eso es. Señores, no hay liderazgo. No hay liderazgo en nuestra nación. Ese es el problema. ¿Qué tú prevés para los próximos meses? ¿Cómo es? ¿Qué prevés los próximos meses? Bueno, yo lo que creo es que en los próximos meses se va, para mí, la cuestión de, lo acaba de decir, no la oposición, lo acaba de decir el propio la Secretaría de Comercio, de que el Producto Bruto Interno se va a caer entre 30 y 40%. Mañana, día 30, jueves, acechen cuántos desempleos adicionales vienen en una semana. Yo no sé cuánto, yo no he chequeado a Bloomberg hoy por la mañana. Yo siempre uso a Bloomberg. ¿Cuántos se ve? Pero yo te diría que vienen de 2 a 3 millones de desempleos la semana pasada. Entonces, tú vas a tener cerca de 40 millones de personas desempleadas con el Producto Bruto Interno cayéndose 40%. Es una situación muy seria. Entonces yo pregunto, ¿vamos a estar cada 15 días emitiendo dinero? Los problemas económicos se resuelven tú poniendo una maquinita a producir dinero y tirar dinero a la calle. ¿Cuál es el límite? A lo mejor, Julio, tú me puedes orientar. ¿Cuál es el límite? Tú no puedes estar todos los meses consiguiendo trillones. No estamos hablando de billones, trillones. Entonces, en el caso de los Estados Unidos, la capacidad de emisión monetaria infinita parece. Bueno, al ser la moneda dominante, aunque ya hay algunas monedas que están, digamos, entrando en el mercado internacional, como el caso de la moneda china y de la moneda de la zona euro, Europa, su capacidad hasta ahora ha sido ilimitada. No fue así que se salió de la crisis del 2008, fue de la misma manera. Bueno, no totalmente. Sí, en gran parte fue una crisis bancaria más bien. Pero se salió, financiera. Fue esa. No se perdieron tantos empleos. Creo que ahora, en vez de salvar a los bancos, que salven a las familias y a las personas. Exacto, eso sí. Bueno, porque la otra vez no hubo cobertura para la gente. Lo que debería haber es un gran programa de estímulo a la producción y a las obras públicas, como hizo Roosevelt en el 30, con el New Deal,
para estimular la economía al crecimiento. La infraestructura en los Estados Unidos necesita miles y miles y miles y miles de millones de dólares para modernizarse. Y los Estados Unidos tienen un campo infinito casi ahí para atraer inversión interna y de fuera también. Es un mercado tan grande. Por ejemplo, ayer anunció él que están pensando hacer otra emisión increíble para atacar la cuestión de infraestructura. ¿Quién dijo? Entonces, imagínate tú. ¿Dijo Trump? Sí, están pensando, hablando con Mitch McDonald, hacer ahora una emisión de trillones de dólares otra vez para atacar la cuestión de infraestructura. Imagínate tú. Entonces así no se puede. Todo yo creo que tiene que tener límite en la vida, ¿no? ¿Cómo se define la convención demócrata? No, posiblemente ni convención se va a celebrar. Yo creo que se va a celebrar una convención virtual. Tú sabes que la convención, el eje principal, es la elección del candidato del Partido Demócrata. Y ya se sabe, todos se han retirado. Por ejemplo, Ohio, anoche, se votó por correo y ganó abrumadoramente Biden. O sea, si ya está definido y existe este problema, tengo entendido que Tom Pérez, de origen dominicano, el chairman del Democratic National Committee, creo que va a suspender la convención, la que se conocía. Yo he participado en las últimas 6 convenciones, Julio. Le falta la convención del Estado de Nueva York. ¿No se va a hacer? No está hablando de primaria. La primaria. Bueno, eso está en la mano del gobernador, ¿no? Pero sí. No se puede hacer por correo. Sí, es lo que se está haciendo. Lo que está haciendo es Ohio la acaba de celebrar por correo. Y todo. ¿Por qué dejarla de hacer entonces? No, lo que pasa fue que te recuerdas que después de Super Martes vinieron otras primarias. Entonces, cuando un estado dijo, no vamos a votar. Wisconsin, por ejemplo. Tienes un minuto, Leo. A Wisconsin la forzaron. La Suprema Corte de Justicia, por cierto, dio una sentencia que sí que había que votar. Y salieron varios enfermos, contaminados por esa votación. Yo creo, si alguien pregunta de la experiencia que yo tengo y chequeando con los líderes del partido, que la convención del Partido Demócrata que estaba pactada para julio de este año en Milwaukee va a ser suspendida. Y no que va a ser la celebración del evento, se va a hacer, pero virtualmente. Lo que estamos haciendo nosotros ahora aquí. Así es. Exacto. Bueno, se nos acabó el tiempo, Leo. Gracias por estar aquí con nosotros. Todavía falta bastante para estas elecciones programadas para el 3 de noviembre en los Estados Unidos. Hay que proclamar también el candidato demócrata, así que te tendremos de aquí a noviembre en otra ocasión para seguir analizando este panorama. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y sigan en su casa. El que pueda, quédese en su casa. Hasta la próxima.